arrancamos con los videos de la clase de hoy. Mientras yo preparo todo, si surge alguna cuestión me avisan. Bueno, la clase pasada vimos componentes más frecuentes, entrada de listas, generar listas de números, y vimos divisores y múltiplos y determinación de números PRI. Esta clase, ¿qué queda para esta clase? A ver, ya les digo. En esta clase lo que queda es seguir viendo algunos componentes, la parte de separación de dígitos del número. Tenemos un número entero, le sacamos cada uno de sus dígitos y con eso hacemos cosas. Con esos dígitos podemos formar un nuevo número, lo podemos formar invertido para determinar si el número es capicúa o no. Y en la segunda parte de la clase de hoy tenemos el problema de encontrar el mayor o el menor de una lista. Son también componentes y problemas típicos de la materia. Bueno, si no hay consultas, comencemos con la primera parte. Como son dos problemas bien distintos, no los vamos a ver uno atrás del otro, sino que vamos a hacer una pausa en el medio. Entonces ya le comparto Buen día, lo profe. de dígitos. Buen día. ¿Hay preguntas? Sí, profe, ¿cómo está? Bien. Bueno, después del video, no acabo de entrar, así que calculo que iba a enviar un video. Después del Todavía video, profe, no hemos visto nada. bueno. Yo le quería preguntar, profe, ¿cómo, por ejemplo, cuando yo solicito que ingrese un valor entero, por ejemplo, el diagrama, no sé si podrá, solicito que ingrese un valor entero y él no lo ingresa, me da, hablando con una lista de números, me pone otro valor y le sale el cartelito que no es un número correcto? Bueno, el tema es No, que me permita estamos continuar diciendo mal. agregando. A ver, profe. Si yo entiendo la pregunta, el enunciado en algún momento dice dado un número entero o una lista de números enteros. Sí, Bla, 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 bla. sí, El sí. enunciado dice eso. Significa que el usuario va a ingresar sí o sí un número entero. El usuario acá es perfecto, se porta bien y va a ingresar un número entero. Esto yo lo aclaré desde un principio porque suele ser fuente de problemas. Acá Sí. vos, No quería saber si había posibilidad nomás de que este ciclo me vos hacés continúe esto tomando el número. Sí, y acá el usuario va a ingresar es correcto. un entero. Si el usuario no ingresa un entero, no está cumpliendo la consigna. Y acá el usuario es perfecto, cumple la consigna. ¿Sí? A Bien, diferencia profe. de esto, vos me decís hacer un control. Hacer un control de que este número sea entero, para esta situación, sería lo que yo voy a hacer en rojo, pero que está mal, no lo hacemos. ¿Sí? En la materia esta no lo hacemos. Que el usuario ingrese un número y que Yo lo yo obligué. controle si ese número es entero. Si ese número es Perfecto, igual profe. a su parte entera. Sí, sí. Si el número no es entero, perdón, no es entero, le muestro el cartel que vos decís, ingrese Número entero.
entero y le vuelvo a pedir el número. Y esto va a dar vuelta hasta que él ingrese un número entero. Pero esto está mal en nuestra cátedra. Ah, Esto está bien. bueno, ¿Sí? profe. ¿Por qué? Porque el usuario cumple el Con lo que enunciado. pide, digamos. Ay. Bueno, profe, pensé que se podía hacer ese diagrama, solicitar el valor correcto y sumarlo a lo que ya teníamos, digamos. Claro, no. Pero me estoy metiendo en otro lado ya. Exactamente. En la realidad, el usuario no es perfecto. Y puede ser que ingrese un número. Y puede ser que en la realidad, en un futuro, nosotros tengamos que hacer estas cosas. Pero por ahora nosotros simplificamos la problemática diciendo que si dice, dado un número entero, el usuario va a ingresar un número entero. Si dice, dada una distancia, el usuario va a ingresar una distancia, es decir, un número positivo. El usuario se porta bien acá. Y una sola consultita más, profe, Sí, es con respecto a un ejercicio donde me pide ingresar una lista de números y calcular el promedio de números pares e impares. sí, Lo que mi pregunta era, yo calculo la cantidad de números pares sobre la lista. Por ejemplo, si tengo una lista de 10 números y tengo 3 números pares, tengo un 3%, por ejemplo, o calculo el valor, el promedio de cuánto valen los números, me refiero. No sé dada si me una logré explicar. lista de n números naturales, Calcular el dice. promedio. Sí, naturales. Bien, Calcular el promedio de pares e impares. calcular el promedio de los pares e impares. Eso es lo que puse ahí. ¿Se ve, no? Es, Bien. me resuena si tengo que calcular un promedio de, qué sé yo, si ingreso 50 y 52, el promedio de 102 sobre 2. Hagamos un caso de prueba. Bueno, Si la entrada es n igual a 6 y la lista de números tiene el 8, el 5, el 3, el 10, el 15 y el 20, ¿sí? La salida va a ser el promedio de los pares y el promedio de los impares. Los impares son 5, 3 y 15. sí, son Y 3. los pares son 8, 10 y 20. El promedio de los pares va a ser la suma de los pares dividido su cantidad. Y el promedio de los impares va a ser la suma de los impares dividido su cantidad. Bien. Bueno, ese hice yo, profe, y me resonaba si es que yo tenía que contar cuáles son los pares dentro de los 6 números, eso que tenés, por ejemplo, sería 3 sobre 6, por ejemplo, por 100, que puede ser un promedio de pares dentro de la lista, digamos. Sí. Sí, tenés que contar los pares y los impares, porque lo usás a ese contador para calcular el promedio. Este sería el contador de pares y este sería el contador de impares, que en este caso dio 3 y 3, pero podrían haber sido 3 pares y 10 impares. Claro, claro, sí, no, sí se entiende, profe. Así lo hice, así lo planteé yo y me resonaba de otra forma. Nada Bien, más, como calcular bien, bien. ¿Alguna otra cuestión? por mi parte, ahí está, profe. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ver entonces la primera parte.
¿No hay otra cuestión, otra pregunta? Bueno, ahí les paso la primera parte de la clase. Habla de proceso de dígitos. El video se llama Clase 5, parte 1, separar dígitos, formar números, capicúa, bla, bla. Vean, por favor, esa parte y me avisan al finalizar, ¿ok? 28 minutos, son muchas cosas que se ven acá. Bueno, ya vimos el video entonces. Este es un tema que se pide mucho en los exámenes. Es típico. En el primer parcial, en el segundo parcial se vuelve a pedir, ¿sí? Y también en los finales. Si bien veo que en el práctico hay un solo ejercicio, que es el ejercicio 9, que habla de separación de dígitos. Así que igual le vamos a dedicar este, un buen tiempo. Y les digo esto para que ustedes después se sienten y lo revisen bien. En el 11 dicen que también pide algo de dígitos. A ver qué dice el 11. Sí, también, ahí. El 9 y el 11. Sí, 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 sí. Bien, vamos a hacer un resumen de lo que se vio y vamos a hacer algunas prácticas. Si tienen alguna duda de lo que vieron, pregunten. Se vio mucho. Entonces, vimos principalmente los siguientes componentes. Separación de dígitos. Esto aplica a un número natural. Denme un segundito. Ahora sí, sigamos, perdón. Bueno, vimos principalmente el componente de separación de dígitos que aplica a un número natural. Después de eso, se vieron otros componentes que serían, con esos dígitos, formar un nuevo número. Dentro de esto, formar un nuevo número invertido, un número natural invertido, para abordar la problemática de Capicúa, y después se vio formar un número normal, o formar el mismo número, que ya se vio también qué aplicaciones tiene, qué sentido tiene formar el mismo número. Si yo tengo un número, lo separo en dígitos y vuelvo a formar el mismo número, en principio no tiene mucho sentido si yo ya lo tenía el número. Pero bueno, cuando formo el mismo número, le puedo ir agregando nuevos dígitos o eliminando dígitos que no se los pongo al número, ¿sí? Básicamente, esas son las tres cosas que ustedes deberían dominar, ¿sí? Vamos a practicar con esta, que es la habitual y la más usada. La base de la separación en dígitos es que como el número X le pongamos es natural, ¿sí? Y si no es natural, lo convertimos en natural. Por ejemplo, si el número es negativo, le sacamos el signo menos, lo convertimos en natural. Y la base de esto es que el dígito se calcula como
el número mod 10. ¿Sí? Eso me da el dígito menos significativo, eso está explicado detalladamente en el video. Y luego, para seguir con el siguiente dígito, al número se le elimina ese dígito que acabamos de sacar, haciendo la división entera por 10. ¿Sí? Esa sería la base de este problema y el componente nos queda más o menos así. Se obtiene el dígito y se lo prepara al número para la siguiente vuelta. Y acá se procesa el dígito. Proceso el dígito ese. Y la condición es mientras x sea mayor que 0 o distinto que 0. ¿Sí? Acá puede ser cualquiera de las dos cosas, porque el número es natural, da lo mismo. Le pongamos distinto de 0. Acá recuerden que el número x, la variable x, se va destruyendo. ¿Sí? Eso está explicado en el video. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros ahora es, basándonos en este componente, vamos a resolver el siguiente problema. Determinar si un x natural determinar cuántos dígitos pares y cuántos impares tiene un x natural dado. ¿Sí? Entonces el usuario ingresa un número natural y la salida indica cuántos dígitos pares tiene y cuántos dígitos impares tiene. Acá ya está todo prácticamente hecho. Lo que ustedes tienen que hacer es este proceso, ¿sí? Basados en la separación de dígitos. Tomemos unos 5 minutitos para que puedan hacer eso. Me preguntan cualquier cosa, ¿ok? Bueno, ya tuvieron tiempo para pensar algo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para determinar cuántos dígitos pares y cuántos dígitos impares tiene? Yo voy a ir completando. Acá nos faltaría la entrada del número. Acá voy a hacer la entrada del número. Y luego aquí vamos a tener que hacer el proceso de contar cuántos dígitos impares y cuántos dígitos pares tiene el número. ¿Qué vamos a necesitar para eso? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Hola, hola. Profe. Sí. Sí, para contar los dígitos pares e impares vamos a necesitar un contador. Un contador para dígitos pares y un contador para dígitos impares. Acá vamos a poner contador de pares que empiece en 0 y contador de impares en 0. Acá estamos en rojo haciendo un componente de contador. Y acá vamos a ver si el dígito que hemos obtenido es par o impar.
Entonces, si el dígito es par, contador de par igual a contador de par más 1. Y si el dígito es impar, vamos a incrementar el otro contador. Verdadero y falso. ¿Cómo vamos a preguntar si el dígito es par para que entre por el verdadero? Eso les dejo para que lo completen ustedes. Y al final vamos a mostrar cuántos dígitos pares y cuántos dígitos impares. Le podríamos haber puesto un cartelito, cantidad de dígitos pares, cantidad de dígitos impares. ¿Sí? Así es como se usa esta componente que nos va tirando, el número, nos va tirando, perdón, los dígitos del número. Recuerden una cosa, este proceso destruye X, ¿sí? Cuando finaliza este ciclo, acá, X, ¿cuánto va a valer? Fíjense, ¿cuándo va a salir del ciclo? Cuando X valga 0. Entonces, X pierde su valor. ¿Qué pasa si yo necesito, en este caso no es este el caso, pero qué pasa si yo necesito, luego del proceso, el valor de X? Voy a tener que armar un resguardo, ¿sí? ¿Cómo armo un resguardo? Antes de entrar al ciclo, a X lo almaceno en una variable resguardo de X. Y listo. Acá destruye X y finalizado el ciclo, si quiero, lo restauro haciendo X igual a resguardo de X o bien usando la variable resguardo de X. Por si, repito, necesito este valor. ¿Me explico con eso? Por ahí necesitan el valor para algo. Por ejemplo, si el problema dice sumar los dígitos y ver si la suma de dígitos es mayor que el mismo número, ustedes van a necesitar el valor de X a veces luego del proceso. ¿Dudas, consultas, preguntas? Bueno, corramos esto, a ver. Todas. Tire una. No sé qué responder a eso. Bueno, si ustedes han aprobado ya la primera parte, o sea, el primer parcial, han hecho gran parte del esfuerzo, pero esta parte es más difícil porque aprender estas habilidades de programación requiere mucha práctica al principio, hasta que ustedes hagan ese clic y empiecen a ver con más naturalidad el tema de combinar estos componentes, entender los componentes por separado, entender los enunciados, qué nos están pidiendo, qué no nos están pidiendo. Necesita mucha práctica, necesita mucho de ustedes. Y no es tan matemático como lo que veíamos en los temas anteriores, que bueno, era matemática, que lo vemos, lo entendemos y ya está. Acá los problemas son infinitos, se los puede dar vuelta de distintas formas. Entonces acá son temas puntuales que ustedes tienen que estar hábiles en ellos, ¿sí? Tienen que estar hábiles, llegado el parcial, en separar dígitos, en formar un número invertido, en formar el mismo número. Y con todo eso, en el parcial le podemos pedir innovaciones, pero bueno, si ustedes tienen esta base, van a poder concentrarse
en pensar en el parcial, en esas pequeñas innovaciones que les pidamos. Pero si no tienen esta base, nosotros le vamos a pedir formar el número invertido, o van a necesitar formar el número invertido, y van a invertir su esfuerzo en pensar ese problema si es que no lo han pensado ahora. Entonces, mucha práctica para llegado el parcial, haber pensado ya casi todos los problemas y tenerlos pensados y no tener que inventar nada en el parcial. Profe, Sí, el ejercicio 11 hay que hacerlo todo natural, porque acá dice entero, pero si yo pongo -1, o sea, -111, es como que me hace un ciclo infinito. Pero si pongo todo números naturales o con el módulo, o sea, con el ABS, sí me arroja todo el resultado bien, pero si pongo un -111, me arroja un ciclo infinito. ok. No sé si hay que trabajarlo con el ABS o cómo. A ver, ahí lo vemos. Lo copio al enunciado y lo vemos para todos. Uy, por Dios. A ver, el ejercicio 11. Dada una cantidad no conocida de números enteros distintos de cero, mostrar aquellos que cumplen con la condición que la suma de sus dígitos es múltiplo de cada uno de sus dígitos. Claro, acá los números son enteros, o sea que antes de separarlo en dígitos, vos le vas a tener que eliminar el signo al número, porque en la entrada pueden venir números positivos y números negativos. Entonces, antes de hacer el proceso de dígitos, antes de hacer, este sería el proceso de dígitos, acá donde va a poner mientras x distinto de 0, ¿sí? A x le vas a quitar el signo exactamente con el valor absoluto. Valor absoluto entre corchete de x. ¿Sí? O también esto se lo puede escribir en el papel x igual al módulo de x. ¿Sí? Y ahí lo vas a procesar dígito por dígito. De esta forma, el 525, el menos 525 que estaba en x, va a dejar de estar y va a pasar a estar el 525 en x. ¿Ok? Para poder obtener sus dígitos. Probablemente acá también necesites un resguardo. Profe, ¿Sí? el parcial lo vamos a rendir todo en papel. El parcial se rinde en papel. Ok. ¿Sí? ¿Quedó respondido esto? Bueno, volvamos a lo que estamos. Bueno, vamos ahora a hacer un repaso de formar el número invertido.
¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que nosotros tenemos un número natural y queremos invertirlo. En otra variable x invertido que quede así. 6, 7, 8 y 4. Entonces, con nuestro proceso de dígitos, que va obteniendo primero este dígito, luego este y así para allá, con nuestro proceso que ya vimos acá, para conseguir formar este número, la clave es la siguiente. El x invertido se lo va formando como el mismo x invertido multiplicado por 10 más el dígito que hemos obtenido. Estos son los dígitos que vamos obteniendo. ¿Sí? Esto se pone dentro del ciclo y el x invertido arrancando en 0. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber. Esto es cómo se resuelve este problema. Cuando tienen que invertir el número, tienen que saber esto. Detalles de esto explicado en el video. Lo ven de nuevo, ¿sí? Si no lo han entendido. ¿Sí? Lo ven y lo hacen al algoritmo y lo siguen paso a paso para entender. ¿Sí? No vamos a hacer ninguna práctica del número invertido. Y formar el mismo número es que yo tengo un x, 4, 8, 7, 6, y voy obteniendo cada uno de sus dígitos. Y a medida que voy obteniendo cada uno de sus dígitos, voy formando el mismo número. 4, 8, 7, 6. Pero ¿qué sentido tiene formar el mismo número? Bueno, el sentido que tiene es que es el siguiente. Yo obtengo el 6 y voy formando el mismo número. En X mismo número, pongo el 6 aquí. Después obtengo el 7 y en X mismo número voy formando 7, 6 con alguna fórmula que es la que ya vamos a ver, que ya vieron en el video. ¿Qué sentido tiene? Que, por ejemplo, si al 8 yo lo quiero eliminar, no lo pongo con esa fórmula y paso al 4. Y pongo el 4 y conseguí eliminar un número. Otro sentido sería poder agregarle dígitos al número. Supongamos que yo quiero agregar un 1 en el medio de cada dígito. Entonces, yo tengo esto, obtengo el dígito 6 y armo el XM. Mismo número. Ah, pero como le quiero agregar un 1 en el medio, antes de pasar a procesar el siguiente dígito, con la fórmula, le agrego el 1. Y recién paso a procesar este dígito. Y le agrego este dígito. ¿Sí? Entonces, agrego un dígito y luego agrego el 1. Y el número se va formando como originalmente estaba, pero con un 1 en el medio de cada dígito. ¿Cuál es la fórmula? Esta es para invertido. Para el mismo número, la fórmula es, déjenme que me acuerde, el dígito que obtuve, perdón, el dígito obtenido
lo multiplico por 10 elevado a la cantidad de vueltas que voy dando. Ese C es la cantidad de vueltas que voy dando. Y eso sumado al mismo número. Déjenme que lo piense un segundito. Dígito con el XM comenzando en 0. Bueno, esa es la fórmula. Igual sí. Si no es, si es esa la fórmula. Y si no, la ven del video nuevamente, ¿sí? Porque no es el caso ponerme a explicar nuevamente el video. Simplemente hacer un repaso y ver, en este caso, qué casos de pruebas pueden ser. Podemos hacer dos cosas ahora. Podemos ver la segunda mitad de la clase, que ya es otro tema totalmente distinto, o podríamos plantear ese ejercicio 11, que está bastante complicado, ¿sí? Pero bueno, ya al plantearlo es como que les voy a tirar un spoiler y no los estaría dejando que lo enfrenten ustedes. No pasaría nada que pasemos el resto de la clase analizando ese ejercicio y dejemos para la clase que viene la parte de menor y mayor. Porque como les digo, estas clases que ustedes están viendo en video eran para clases de 3 horas, no de 2. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos? ¿Pasamos al siguiente tema o nos concentramos y vemos unos 20 minutitos del ejercicio 11? Piden el 11, veamos el 11. Vamos a ver el 11. Ok, bien, bien, bien. Sí, buena decisión. No tiene sentido adelantarse. Igual ustedes, si quieren, pueden ver el video cuando quieran y se adelantan. Vamos a ver el 11. Estaba acá. Bien. Dada una cantidad no conocida de números enteros x distintos de 0, mostrar a aquellos que cumplen con la condición que la suma de sus dígitos es múltiplo de cada uno de sus dígitos. Veamos qué es esto. ¿Qué voy a tener acá como entradas y salidas? ¿Qué tengo como entrada? Una lista de números X. Números X enteros. ¿Es una lista con tamaño conocido o desconocido? Tamaño desconocido. La salida va a ser mostrar cada número y decir cumple o no cumple la condición. Hagamos un caso de prueba. Los números van a ser el 123, el 480 y el 10.000. ¿Sí? Entonces, la salida va a ser el 123, ¿cumple o no cumple?
el 480 cumple o no cumple, y el 10.000 cumple o no cumple. Veamos qué es lo que tiene que cumplir o no cumplir. La condición que la suma de sus dígitos es múltiplo de cada uno de sus dígitos. Tomemos el 123. Pongamos acá, el 123. ¿Cuál es la suma de sus dígitos? La suma de sus dígitos es 6. ¿Y qué tiene que cumplir? La suma de sus dígitos es múltiplo de cada uno de sus dígitos. O sea, que 6 tiene que ser múltiplo de cada uno de sus dígitos. Múltiplo de 1, múltiplo de 2 y múltiplo de 3. ¿6 es múltiplo de 1? Sí. ¿Es múltiplo de 2? Sí. ¿Es múltiplo de 3? Sí. Entonces el 123 cumple la condición. ¿Se ve? Pasemos con el siguiente número. 480. ¿Cuál es la suma de sus dígitos? 12. 12 debería ser múltiplo de 4, de 8 y de 0. 12 es múltiplo de 4. Sí, porque 4 es divisor de 12. ¿Es múltiplo de 8? No. Entonces 480 no cumple. Y así. ¿Sí? 10.000. ¿Cuál es la suma de sus dígitos? 1. 1 debería ser múltiplo de 1 y múltiplo de 0. ¿1 es múltiplo de 1? Sí. ¿Es múltiplo de 0? No. ¿Sí? Porque 0 no es divisor de ningún número. ¿Sí? Nunca un número va a ser múltiplo de 0. Ah, está bien. Acá los números enteros son distintos de 0, pero no dice que los dígitos van a ser distintos de 0, entonces sí puede ser que el dígito sea 0. Entonces, el 10.000 no. ¿Hasta ahí estamos? ¿En la Sí, comprensión del profe. problema? Bien. Acá tenemos la comprensión del problema. Ahora vamos a partir el problema en partes más pequeñas, ¿sí? Lo que sería la estrategia de solución. La estrategia siempre es la misma, dividir y vencerás. Divide y vencerás. ¿Qué es partir el problema en problemas más pequeños? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, primero pongamos las partes habituales. Tenemos la entrada, que esto no es problema porque ya sabemos hacer una entrada con tamaño desconocido. Después vamos a tener el proceso, ¿sí? Y la salida, la vamos a poner acá abajo, que es simplemente mostrar si el número cumple o no cumple. Lo grueso acá está en el proceso. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en el proceso de un número o de muchos números. Cuando yo me pongo a pensar el proceso, ¿me pongo a pensar en el proceso de muchos números o de un solo número?
Voy a pensar en el proceso de un solo número, porque todos los otros números se procesan igual. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso yo voy a tomar un número. Bien. Cuando tengo un número, ¿qué tengo que hacer primero? Esto. Sumar sus dígitos. Bien. Profe, ¿Sí? ¿no sería guardarlo primero después para compararlo? Eh, sí y no. ¿Sí? Sí, porque en el resultado final yo voy a tener que guardar un resguardo. ¿Sí? Pero no, porque en este momento no estoy pensando en eso. ¿Sí? Después me va a surgir, ah, tenía que resguardar porque se destruyó el número. ¿Sí? Recuerden que uno no piensa todo lineal, sino que va pensando por partes. Y si después aparecen nuevas partes, la ponemos ahí en el medio y listo. ¿Ok? Sí. Entonces, voy a sumar los dígitos. Bien. Luego de sumar los dígitos, tengo que ver la siguiente parte. Si todos sus dígitos son múltiplos de esa suma. Todos los dígitos son múltiplos de esa suma. Y eso es todo. Entonces, sumar sus dígitos es algo bastante simple. Ya lo vieron en el video, ya lo vimos en el ejercicio anterior acá, cuando hicimos esta práctica. Es hacer esto. Es hacer esto, nada más que en vez de ver si el dígito es par o impar, es sumar sus dígitos, es hacer un acumulador de dígitos. Volvamos. Entonces, el problema grueso sería esto. Ver que todos los dígitos son múltiplos de esa suma. Entonces me llevo ese problema, quieren, me lo llevo acá solo a ese problema para resolverlo. Yo quiero ver si todos los dígitos son múltiplos de la suma, de una suma que ya tengo. ¿Sí? Entonces, observa acá que yo ya no me preocupo por cómo hacer la suma. La suma ya la hice antes. Ahora, quiero ver si todos los dígitos de un número son múltiplos de este valor. Yo tengo un número y tengo otro número. Y me concentro en este problema. Quiero ver si todos estos dígitos son múltiplos de este. Entonces este problema lo voy a separar en otras partes. ¿Sí? Voy a decir, bueno, voy a obtener los dígitos de X. Los dígitos de X. Algo simple, ya lo sé hacer. Ahora, con cada dígito de X, voy a ver si suma es
múltiplo de X. Ah, también sé el componente de múltiplo, ya lo sé. Bueno, lo hagamos entonces, o quieren que se los deje así y ustedes lo terminan. O avanzamos un poco más. Este componente ya lo saben hacer. Este también. El tema es ahora cómo ver, cómo mezclarlos a estos dos de manera tal de decir, todos cumplen, todos los dígitos cumplen. Porque acá me está diciendo todos los dígitos. Y ahí está lo nuevo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Yo puedo obtener los dígitos de X, esto lo voy a hacer acá. Dejo un espacio ahí por cualquier cosa. Obtengo, mientras X sea distinto de 0, obtengo el dígito con X mod 10. Eso ya se sabe, no importa. Preparo el dígito, el número X para la siguiente vuelta. X igual a X div 10. Y también sé cómo ver si es múltiplo o no. Sé cómo ver. Lo vamos a hacer en otro color. Esta parte. Lo vamos a hacer en color rojo. ¿Cómo pregunto si suma es múltiplo de X? Para que me entre por el verdadero. ¿Sí? Si suma es múltiplo de X es porque X es divisor de suma. Entonces, si X, perdón, X es divisor. Si M mod X es igual a 0. Esto en rojo es el componente de múltiplo. Ahí tengo los dos componentes hechos y ya integrados. Pero me falta esto. ¿Cómo veo, cómo sé que todos han pasado por el verdadero y que ninguno ha pasado por el falso? Y ahí es Hay donde que, tienen ustedes que crear ese nuevo componente, porque este ya lo conocían, este ya lo conocían, y este no lo conocen. Escucho ideas. profe, ¿no se podría hacer de vuelta el componente para comparar? ¿Qué sería el componente para comparar? El de dígito, para comparar los dígitos. Comparar el dígito con quién. Acá el problema es que yo ya separé los dígitos y ya vi si es múltiplo o no. ¿Sí? Pero acá vi si es múltiplo un dígito. Ahora, esto tiene que entrar siempre por aquí. Si entra siempre por aquí, para todos los dígitos, entonces quiere decir que el número va a cumplir la condición, que todos sus dígitos son múltiplos de suma. ¿Sí? Acá yo puse n, porque es el múltiplo, pero acá va suma. A ver, en vez de m va suma, que es el que tiene que ser el múltiplo. Ahora yo necesito un mecanismo
para saber que todos los dígitos entraron por acá. O dicho de otra forma, un mecanismo para saber que algún dígito entró por aquí. Si todos entraron por el celeste, cumple la condición. Si alguno no entró por el verdadero y algún dígito entró por acá por el falso, le vamos a poner de otro color. Si alguno entró por aquí, entonces ya puedo decir que no cumple. ¿Sí? ¿No hay ninguna idea? Con una bandera. Sí, bien. Que empiece en 0 y si se encuentra que no es múltiplo, que lo ponga en 1. Bien, ahí ya tenemos una idea. Ahí ya tenemos una idea. No es la única. Hay muchas. Con un contador también, ¿no? Otra idea. Bien, tenemos con un contador. Contamos cuántos dígitos tiene el número y cuántos de ellos cumplieron esa condición. Bien. Ahí van apareciendo las ideas. Profe, yo Entonces, prácticamente, o sea, yo estaba haciendo con que, o sea, si no es múltiplo, hago un contador para el posible el verdadero y con que encuentre un contador, digamos, ya me pregunta abajo si contador es igual a cero, significa que como se llama, digamos. Pero si distinto es cero, entonces ahí. O sea, no conté los que tengan la misma cantidad de dígitos. otra idea también. Buenísimo, salieron 3 ideas ya. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a resolver esto? Vamos con una idea. Bandera. ¿Qué es la bandera? Una variable que al principio vale 0 y en algún momento le cambio el valor. Cuando entra por acá, que no cumple, le cambio el valor. La pongo en 1. Finalizado este proceso, esta bandera, si vale 1, es porque no cumple. Y si vale 0, es porque todos han entrado por acá y cumplen. Otra idea. Contador. Contamos los dígitos de X y contamos los que cumplen, los que entran por acá. Finalizado el proceso, si la cantidad de dígitos de X es igual a la cantidad de los que cumplen, es porque todos cumplen. Otra idea. Contar los que no cumplen. Entonces, acá en el amarillo, cuando entra por el falso, contamos los que no cumplen. Contador que no cumplen igual a contador que no cumplen más 1. Si ese contador vale 1 o más, es porque no cumple. Ahí están las 3 ideas. ¿Sí? No les doy más detalles porque ya es como armarles todo el ejercicio. Pero esto sería lo único nuevo acá. Porque todo esto ya lo sabían, obtener los dígitos, sumar los múltiplos. ¿Sí? Y observen que nos hemos concentrado en esta parte. Después la tenemos que integrar con esto, con sumar los dígitos, y ahí se van a dar cuenta lo que decía un compañero, que tengo que hacer un resguardo de X, porque acá si yo sumo los dígitos de X voy a perder el valor de X. Entonces cuando venga acá a separar de nuevo los dígitos de X, tengo que tener el valor original de X. Ahí se van a dar cuenta que tienen que hacer un resguardo, no perder el valor de X y listo. Y la salida
La salida viene después de esto. La hagamos en verde a la salida. Terminado este ciclo, viene la salida. ¿Sí? Verdadero y falso. Y acá vamos a decir cumple o no cumple. No cumple. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la condición acá? Depende de la solución que hemos elegido. Si hemos elegido la de bandera, si la bandera vale 1, es porque no cumple. Entonces, si la bandera vale 0, cumple. Si no, no cumple. ¿Sí? Bueno, ahí estaríamos con ese ejercicio. Lo importante también es que ustedes se hagan de la habilidad de ir resolviendo el ejercicio parte por parte. ¿Quieren que aprovechemos estos últimos minutos que nos queda para plantear todo lo que hemos planteado acá en el diagramar e ir viendo en el diagramar cómo también lo voy haciendo e integrando parte por parte? Bueno, abramos el diagrama. ¿Alguna duda, pregunta? Vamos al diagrama. A ver, un segundito. Lo de las banderas creo que no está en los videos, pero la bandera... Ay, yo tengo algún video de banderas, si quieren busquen Chelela bandera. Hay un video alguna vez hecho de bandera, ¿sí? Pero en las clases creo que en algún momento lo vemos, pero está como escondido en alguno de los componentes. Si quieren algo específico de bandera, busquen Chele la bandera o busquen la explicación de cualquier otro profe de bandera. La bandera es simplemente una variable que tiene un valor. El programador la usa para que tenga un valor cuando se cumple una condición y cambie su valor cuando no cumple esa condición. Y esa condición suele ser medio compleja, entonces no se puede poner en una sola alternativa, sino que deriva de un proceso. Entonces se hace todo ese proceso y ahí recién te das cuenta si cumple o no cumple y le mantienes el valor o le cambias. ¿Sí? ¿Están viendo el diagramar? No, ¿no? ¿O sí? Ah, sí lo están viendo, ¿no? No, profe. No, ¿No? Ahí sí. ahora. Ahí Bueno, sí. entonces, nosotros tenemos esta situación. Tenemos nuestro problema y le vamos a ir, o sea, ya hicimos en papel todos estos componentes, entrada, tamaño desconocido y así, y los vamos a ir poniendo uno por uno en el diagramar. Vamos a comenzar con la entrada de tamaño desconocido. Entonces me vengo acá al diagramar y a la entrada de tamaño desconocido la saco de aquí, están los componentes, ¿sí? Entrada condicionada o la escribo directamente, ¿sí? Como a ustedes les resulte más cómodo. A mí me gusta directamente escribirla porque la que está acá después le tengo que cambiar el valor a las variables, la variable se llama IDD, no me gusta cómo queda, y bueno. Ahora hacemos la entrada con tamaño desconocido de una lista de números enteros. Entonces, lo vamos a llamar X al número para mantener lo que habíamos planteado y hacemos la entrada con tamaño desconocido. Mientras X sea entero,
mientras x sea igual a su parte entera, hacemos el ingreso del siguiente número. Y ahí ya tenemos nuestro ingreso de tamaño desconocido. ¿Sí? Si fuese un componente nuevo, lo probarían para ver que funciona. Acepta números enteros, positivos, negativos. Y así hasta que el 0... Ah, ¿qué pasaba con el 0 en este enunciado? Había algo con el 0, ¿no? El 0 lo tiene que admitir. Que el X sea distinto del cero sería, profe. Decía que los números tenían que ser distintos de 0. Entonces, el 0 es un número entero, pero el enunciado me decía que no lo tenía que, no era parte del dominio del problema. Entonces están dando mal mi ingreso, ¿sí? Porque está para todos los enteros. Ahí le pongo uno que no es entero y termino. Entonces le vamos a poner ese agregado que al 0 no lo tome. Entonces, que sea entero y distinto de 0. X distinto de 0. Entonces ahí tenemos positivos, negativos, ¿sí? Pero con el 0 termina. Y lo mismo también termina con un número que no sea entero. Ya tenemos hecho nuestro entrada tamaño desconocido. Vamos con el proceso. Ahora, lo primero era sumar los dígitos del número. Entonces este problema yo ya lo resolví acá, ¿sí? Era igual que este, ¿sí? Era igual que este, nada más que tenía que sumar los dígitos acá en la parte roja. En vez de contar dígitos pares e impares, hacer la suma de los dígitos. Entonces era una componente de separación en dígitos. Entonces acá largo el ciclo, mientras x sea distinto de 0, voy haciendo la separación de dígitos. El número x mod 10. Y después al x lo preparo para la siguiente vuelta, le elimino el dígito y hago div x div 10. X div 10. Esta sería la parte de separación de dígitos. No lo estoy sumando, no estoy haciendo nada. Si quiero, yo puedo probar si esa parte está funcionando bien. Voy corriendo paso a paso, ingreso un número. Ah, lo puse mal, porque acá no lo va a procesar al 345. Me está pidiendo otro número. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está mal eso? Porque al 345 sí lo tiene que procesar. Entonces, ¿qué tengo que corregir acá? La entrada del ciclo. Claro, acá la entrada viene al final. Esto se elimina de ahí y se lo pone aquí. Ahí va la entrada. Ven que es bueno ir probando parte por parte, así uno va corrigiendo todas las cosas que uno ve. ¿Sí? Entonces, acá, si tengo el número 3, 4, 5, 6, bueno, no lo corrí paso a paso. Pero bueno, ahí ya lo procesó. Obtuvo el 6, el 5, el 4, el 3. Vamos paso a paso, para que lo vean.
37C, no, acá está. Ingreso ese número y ahí voy obteniendo los dígitos. Obtengo el 9, el 5 y así. Ah, pero ¿qué pasa cuando el número es negativo? Ah, ¿qué pasó acá? El componente de separación de dígitos no es para negativos. ¿Ven? Se vuelve loco, tira el dígito -4. No anda bien. -7. Y en algunos otros lenguajes puede tirar otras cosas. ¿Sí? Entonces acá, no, acá me olvidé. ¿Ve? Acá quedó. Era lo que decía el compañero. Se me arma el ciclo infinito. ¿Ven? Porque queda ahí en -1 clavado. Porque este componente funciona para números positivos, naturales. Entonces, antes de procesar el número, tengo que eliminarle el signo. Entonces, eso lo hacemos con el valor absoluto. Ahí está. Entonces, ahora, cuando ingrese un negativo, observen que el número se hace positivo y listo. Se olvidó del signo y empieza el proceso. 9, 8, 7, 4, 3 y finaliza correctamente. Y así vamos integrando los componentes. Termina. Bien. Entonces, ya hicimos la suma. ¿Cómo seguía esto? Después de la suma, tenía que ver esto. ¿Todos los dígitos son múltiplos de esa suma? Ah, bueno, entonces ya me iba a este problema. ¿Todos los dígitos son múltiplos de la suma? Para hacer esto, tengo que obtener nuevamente los dígitos de x. Entonces, acá tengo que nuevamente obtener los dígitos de x. Hey, pero acá ya x lo perdiste. Ah, ahí me doy cuenta de que tengo que poner un resguardo. Entonces acá ponemos un resguardo de x, valiendo x. Acá restauramos ese resguardo a x. Le volvemos el valor del resguardo de x y procesamos de nuevo esto. Obtener todos los dígitos de x. De nuevo le hacemos, no, abajo. Acá abajo hacemos el valor absoluto. Bueno, yo directamente acá le voy a aplicar el valor absoluto ahí. Ahí está. ¿Sí? Para que el x ya quede sin el signo. Y ahí volvemos a procesar los dígitos de x. Es lo mismo que tengo acá. A ver si lo puedo copiar y pegar. Ah, bueno, acá me había olvidado de sumar, perdón. Acá tengo que sumar los dígitos. Nos olvidemos de esto un rato. Volvamos de nuevo la atención acá. Todo esto era para sumar los dígitos. Entonces acá vamos a poner suma de dígitos. Suma dígito igual a suma dígito más el dígito. Hacemos el acumulador. Y lo inicializamos acá. Inicializamos aquí. Suma dígito arranca en 0. ¿Sí? ¿Ven cómo yo voy agregando las cosas? No voy instrucción por instrucción.
Ah, acá voy a tener que poner la suma de dígito en 0 porque después me acuerdo que después voy a tener que... No, cuando hago el componente de suma, recién ahí pongo las cosas. Me voy dando cuenta y mezclando los componentes. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos la suma de los dígitos. Y así seguimos. Acá, nuevamente, tengo que sacar los dígitos de X. No sé si esto se podrá copiar todo esto. Me dicen copiar y pegar aquí. Sí, buenísimo. Entonces acá me pego, voy a borrar este que estaba vacío, el proceso de dígitos, ¿sí? Voy a borrar esto porque acá ya no quiero sumar los dígitos, quiero hacer otra cosa, ¿sí? Pero acá ya tengo de nuevo el proceso de los dígitos de X, que era lo que quería acá. Ahora, el proceso que quiero hacer ahí es ver si la suma es múltiplo de X o no. Entonces tenía que hacer esto en rojo. El proceso acá va a ser ver si la suma dígito es múltiplo de cada uno de los dígitos del número. Entonces esto era con mod. ¿Sí? Si era múltiplo, este mod va a dar 0 porque el dígito es divisor y la suma es múltiplo. Y ahí está. Si entra por acá, el dígito va a ser divisor. Y si entra por acá, el dígito no va a ser divisor. ¿Sí? Y acá pondré algo. Esto es lo que tienen que resolver ustedes. Acá pongo cualquier cosa. ¿Sí? Voy a poner cualquier cosa, pero este algo igual a algo va a dar error, entonces voy a poner algo igual a 0, algo igual a 1. Bueno, no sé. Eso lo tienen que resolver ustedes. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya lo van integrando. ¿Sí? Guardemos esto. Ejercicio 11 le pongo. Pero bueno, yo ya sé que esto funcionó, la suma de los dígitos, ahora hay que ver si esto va funcionando o no. Y le podemos hacer pruebas. Por ejemplo, si ingresamos el 1, 2, 3, bueno, esto es supuestamente la suma de los dígitos tiene que funcionar, ahí va funcionando. Bien, la suma de los dígitos dio 6. Ahí salió, y ahora va a empezar de nuevo el X a obtener los dígitos, y a ver ahora, obtuvo el 3, si el 3 es múltiplo de la suma. Es múltiplo, entró por acá. Bien, ahora obtuvo el 2. Es múltiplo, entró por ahí. Bien. Ahora obtuvo el 1. El 1 es múltiplo. También entró por ahí. Bien. Entonces, cuando salga, ahora que sale de ese ciclo, ahí es donde ustedes van a integrar, ya sea bandera, contador o lo que sea, para ver si todos cumplen. Lo de siempre, aprendan a resolver el problema parte por parte e ir probando parte por parte también. Porque imagínense si yo me voy a largar a escribir todo esto y recién voy a probar cuando esté todo eso escrito. No sirve así, porque no me concentro en una cosa, me estoy concentrando en todo, dispersando en todo. Si yo escribo todo así de corrido, me va a saltar error en la entrada, después error en la
en la separación de dígitos. En cambio que acá yo fui probando parte por parte. Así es como trabaja el programador, concentrándose en cada una de las partes, probándolas, y una vez que la parte funcionó bien, pasa a la siguiente. Y cuando estoy analizando acá la problemática de ver si cada dígito es múltiplo de la suma, me olvidé de cómo se hace la suma, me olvidé de cómo se hace el ingreso con tamaño desconocido, me olvidé de todo lo anterior, me estoy concentrando en una sola cosa. Bueno, espero que puedan practicar mucho e ir agarrándole la mano a esto y también puedan proceder de esta forma, concentrándose en problemas por partes. Ya nos pasamos de la hora, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Bueno. Acá si bien parece que hice mucho, todo lo que hice ya era conocido. Le dejé para ustedes lo desconocido, pero que ya lo planteamos. Le falta ustedes que vean acá qué técnica usan, si usan una bandera, una variable de bandera, si usan un contador o qué usan, para ver si todos cumplen la condición. Bueno, nos vemos el lunes, practiquen mucho. Chao.